Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra, por este tiempo profético que estamos viviendo. Como cristianos, como hijos de Dios, no podemos descuidar lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Dice en 2 Pedro capítulo 1, verso 19, dice: tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacer bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos la palabra segura, la palabra profética. No tiene que ver con mis ideas, mis sueños, mis pensamientos, sino con lo que está en las Escrituras, la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos las profecías bíblicas, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo profético. Sin lugar a dudas, por eso estamos compartiendo. Todo lo que el Señor Jesús dijo se está cumpliendo. Sería como los días de Noé, como los días de Lot. Es lo que estamos viendo en este tiempo. Dice: la ciencia aumentará, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Todas son señales que estamos viviendo, que nos indica que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que ocurrirá. Por eso, como cristianos, debemos estar alerta, despiertos, esperando, de esta expectativa, esperando a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, beba del agua de la vida gratuitamente. Por eso estamos con esta expectativa, esperando la venida del Señor Jesús, que ocurrirá en cualquier momento. No, por supuesto, no decimos el día y la hora, porque solo Dios sabe, el Padre eterno sabe. Jesús dijo: ni yo ni los ángeles, solo mi Padre. Y qué bueno sabemos que el Padre eterno, el Padre nuestro que está en el cielo, Él sabe todas las cosas y todo está bajo su plan perfecto y que ocurrirá en el tiempo que Él ha determinado que acontezca. Por eso todos los hechos que están ocurriendo en el mundo, todo está bajo el control de Dios, para el cumplimiento de su palabra, de su verdad. Por eso, como iglesia de Cristo, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, tenemos que estar en oración. ¿De qué manera nos acercamos a Cristo, al Padre? Nos acercamos con gratitud a nuestro corazón. Nos acercamos también con la alabanza a nuestro Señor. Nos acercamos al Señor con entrega a nuestro Señor. Y nos acercamos para que Él siga obrando en nuestra vida. Y también nos acercamos con intercesión. ¿Qué es interceder? Es pedir por otro, simplemente pedir por otro. Y esto es lo que vamos a estar compartiendo a la luz de las Escrituras. El valor, la importancia que tiene del cristiano, aquel que conoce a Dios, de pedir por sus vecinos, amigos, familiares, de poder interceder a favor para que Dios intervenga y tenga misericordia y haya salvación. Vamos a ver por eso en Génesis capítulo 18, algunas partes solamente para no ser tenso, para que usted pueda leer todo el capítulo para ver, inclusive el 19 también, para ver usted la obra de Dios. Pero cómo el Señor escucha la intercesión, en este caso de Abraham. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 18 del verso 20, dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más,
Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Estas dos ciudades, el pecado se ha agravado en extremo y se lleva al máximo, más y más, llegó al colmo. Cuando la maldad, cuando el pecado llega a este extremo, Dios tiene que intervenir. Es lo que estamos viendo en el mundo, el pecado. Ahora se le dice a lo bueno se lo dice malo y a lo malo se lo dice bueno. Estamos viviendo el tiempo como Sodoma y Gomorra. Pero siempre hay justos, y esto es importante, el valor que tiene aquellos que confían en el Señor. Fíjense en lo que dice, esta es la realidad de Sodoma y Gomorra. Y comienza Abraham: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartó de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Fíjense la intercesión de Abraham. Está apelando a los justos. A pesar de la maldad, del extremo, solamente Dios no va a destruir los justos con los injustos. Esto es una realidad. Pero acá Abraham le está diciendo: lejos esté de ti el hacer tal que haga morir al injusto con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallares en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjense qué amor, el valor por eso del intercesor. Abraham hubiera decidido, bueno, que lo destruya, sigo tal. Pero él miró también, porque ahí habitaba su sobrino, Lot. Y por eso fue motivado a pedir, a interceder para que Dios tenga misericordia de los justos. Si hay 50 justos, si hubiera habido 50 justos en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios no hubiera destruido esas ciudades. Pero Él sigue intercediendo. Pero si hay 45, ¿destruirá también? O sea, Él sigue pidiendo a Abraham, intercediendo. Y Dios dice, aún si hubiera 45 justos, por amor a ellos, no iba a destruir la ciudad. Después dice 40 y sigue bajando el número para pedir misericordia, para que Dios intervenga y para que Dios no destruya totalmente. Llegó a 40 y de 40, 30, pidió si hubiera 30. Bueno, igual se salvaría. Si hubiera 20 y al final dice si hubiera 10. Fíjense cómo fue bajando la cantidad de justos para que Dios no destruyera la ciudad. Pero sin lugar a duda, no hubo ni siquiera 10 justos
en Sodoma y Gomorra. Pero podemos ver el valor, la importancia de la misericordia de Dios, del favor de Dios por aquellos que aman al Señor. Y no importa el lugar en donde estén, Dios escucha su oración y pueden salvar una ciudad. Pueden salvar una ciudad. Sodoma y Gomorra, si hubiera 50 justos, no hubiera sido destruida. Pero Dios tuvo que destruir porque no había los 50 justos ni los 10 justos en esa ciudad. Era en extremo la maldad. O sea, el pecado trae muerte, el pecado trae su consecuencia. Y es inevitable. Por eso nadie, al que cometió pecado, la consecuencia dice que el hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Tenemos que saber que la iglesia de Cristo en el mundo es la luz. Vosotros sois la luz del mundo, el Señor Jesús dijo. Y vosotros sois la sal, que hace que este mundo no se descomponga y que se mantenga todavía en el mundo. Que todo continúe por la misericordia de Dios y por amor a sus hijos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, para que ustedes vean la palabra de Dios. Del verso 13 dice así, dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz, dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de los justos se manifiesta por sus obras, por vivir una vida de acorde a la verdad de Dios, a la revelación de Dios. Por eso la iglesia son los justos, son los santos, son los que Dios ha elegido a su pueblo. Por eso que mientras el pueblo esté en la tierra, se mantendrá y no se caerá todo todavía. Pero la verdad, como la maldad aumenta cada vez más, llega a un extremo que Dios sacará. Así como Dios sacó a Lot y a sus hijas de Sodoma y Gomorra. Los ángeles de Dios sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra para ser destruido. Por eso el Señor Jesús será, dice, como los días de Lot. De igual manera, antes de que ocurra los juicios, la gran tribulación, la angustia, la iglesia va a ser arrebatada, la iglesia va a ser levantada. Porque el juicio no es para los justos, sino para los injustos. La prueba no es para la tribulación, la gran tribulación no está para la iglesia, sino para el impío. O sea que el castigo, las plagas y todo lo que vendrá va a ser una prueba para todo el mundo, para que pueda convertirse y aún en la gran tribulación puedan ser salvos. Pero la iglesia será levantada. Dios va a levantar a su amada, su iglesia. Qué importante por eso. Como cristianos nosotros somos la luz del mundo. Y la manera de manifestar la luz del mundo es nuestras buenas obras. Nuestra vida cotidiana.
cómo vivimos la vida cristiana. ¿Somos realmente luz del mundo? ¿Somos la sal que marcamos la diferencia en donde estamos? En nuestro lenguaje, en nuestro comportamiento, en la manera de andar y de vivir. ¿Reflejamos esa realidad nosotros? Quiero leerle Ezequiel, lo que dice la palabra. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice así la palabra de Dios. Verso 30. Dios busca, dice la palabra de Dios, fíjense. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no la hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira, los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Fíjense que el Señor busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. ¿Qué está hablando? Está hablando hombres intercesores, está hablando hombres justos, hombres que viven en la voluntad de Dios, para que intercediera, que pudieran a favor, que se pudieran en la brecha, que hicieran el puente entre la tierra y el cielo, entre los hombres que están en pecado y Dios, para que haya salvación. Y esta es la tarea de la iglesia de Cristo, de los cristianos. Dios busca intercesores, Dios busca aquellos que hagan vallado, que levanten muros de justicia, porque viven en rectitud, para pedir a favor aquello, porque nadie puede pedir si una persona está en pecado, ni siquiera puede acercarse a Dios en esa condición. Solo los que son redimidos por la sangre de Jesucristo y que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios tienen la libertad de entrar en la misma presencia de Dios y pedir el favor de Dios, la misericordia de Dios, para que Dios pueda dar más tiempo y oportunidad a la humanidad para que sean salvos. Dice, y no lo halló, busqué, que se pusiera, dice, entre ellos y Dios, o sea, quisiera de puente. Y esta es la tarea del cristiano. Somos intercesores, somos los que intercedemos, los que pedimos por otros, porque pedimos por el mundo, por nuestras amistades, vecinos y todos aquellos que no conocen a Cristo, para que puedan ser reconciliados, para que puedan volver a Dios, para que Dios tenga misericordia y para que el favor de Dios pueda llegar a esa vida y para que pueda haber salvación. Esa es la tarea que tenemos nosotros. Mientras estemos en la tierra, debemos llevar a cabo esta tarea y de interceder para que pueda haber salvación en Cristo Jesús. Mientras la iglesia, mientras estemos aquí, tenemos esta tarea. Porque llegará al final que Dios va a levantar a su iglesia y ya no habrá oportunidad para nadie. Así que ¿cómo estás? ¿Estás en armonía con Dios? ¿Está intercediendo a favor de aquellos que necesitan? Oremos al Señor para que Dios tenga misericordia y que muchos puedan volverse a Dios y puedan ser salvos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de acercarnos delante de ti, que pueda encontrar en nosotros, Señor, aquellos que puedan interceder a favor de aquellos que te necesitan, de aquellos que están perdidos, que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que seamos instrumentos en tu mano para alcanzar, para salvación. Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.